Bueno, señoras y señores, hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente a lo normal. Normalmente suelo hablar de estrellas, de cosas terribles, de que te muestran la creación de Dios, de agujeros negros. Hoy le voy a hablar de algo mucho más sencillo. Le voy a hablar de lo que siente un cristiano, ¿vale? Y como no me gusta hablar de mí, voy a hablar de otro cristiano que ni siquiera conozco y ni siquiera hay reportes de que él fuera cristiano. Yo sé que el tipo era cristiano. Y ahora van a ver por qué. Le voy a hablar de un tipo que se llama John Smith Track, llamado Jimmy. Bueno, este hombre era un aviador en la Segunda Guerra Mundial, que después de aparecieron los Ceros, que son unos aviones que tenían los japoneses que eran terribles, no había con qué darles, eran súper rápidos. O sea, eran aviones súper ligeros, súper rápidos, no, los enfrentaban en batalla, no podían hacer nada, giraban por un lado, los pillaban, hacían a la flota aérea estadounidense, la hicieron percha, o sea, no sabían con qué darle. Pero este tipo, curiosamente, con un Grumman F4FF Wildcat, ¿vale? En Midway derivó tres ceros, derivó tres, de un avión técnicamente muchísimo más avanzado en maniobrabilidad que el avión que llevaba. El avión que llevaba era como, no sé cómo explicarle, es como llevar un Ferrari contra un Fiat 600, ¿vale? Bueno, pues con un Fiat 600 adelantó un Ferrari. ¿Cómo? Me está diciendo, sí, lo hizo. Y les voy a contar algo más. Dios estaba detrás del asunto, ya les voy a explicar por qué, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como yo soy cristiano y sé lo que siente un cristiano, yo sé lo que sintió ese tipo en la batalla, ¿de acuerdo? Esta fue la batalla de Midway, que fue en el 4-6 de junio del año 1942, ¿vale? Entonces, ya había reportes de lo que hacían los ceros, o sea, ya saben que los ceros eran terribles, una velocidad que una maniobrabilidad, eran súper ligeros, no tenían armadura, o sea, si le disparabas, lo hacías percha, o sea, si le dabas, le hacías percha. O sea, agarrabas una ráfaga de ametralladora, lo podías pillar, lo metías, le dabas al piloto y lo matabas, le dabas al tanque de combustible, no estaba blindado. En cambio, los famosos americanos, los que utilizaban los Wildcat, estos Wildcat eran más robustos, ¿vale? Tenían motores más fuertes, tal, pero eran mucho más lentos, o sea, no maniobraban casi nada. O sea, la maniobrabilidad Entonces, este tipo, en medio de la batalla, porque en medio de la batalla estamos todos y todos podemos flaquear en la batalla, ¿de acuerdo? Pero hay una batalla que cuando Dios está contigo y está en medio de la batalla contigo, no te hace más fuerte. Él es fuerte en ti y Él es fuerte en tu alrededor. Y maneja las cosas que tú no puedes manejar. Te va a hablar para que te muevas en la dirección que te tienes que mover. Y lo hace, ¿sabes cómo lo hace? Te lo digo yo porque soy cristiano, si no, no te lo diría, no sabría decírtelo. Te lo hace de una manera tan sutil que te das cuenta que es Él, pero no es que te diga, mira, Miguel, tira a la izquierda. No, no, no. Pero tú sabes que tienes que ir a la izquierda. ¿Vale? O te dice, Miguel, para abajo en picado. Y tú sabes que tienes que ir para abajo en picado. No lo entiendes. Los manuales te dicen que no hagas eso nunca, te lo dicen todo. ¿Qué hizo este tipo? Resulta que le venía un cero detrás y ante el pánico y saber, ya sabía, tenía informe de la mayoría de los ceros, sabía que no lo iba a sacar. ¿Qué hizo el tipo? Una cosa que los manuales de aviación te explican que no hagas. Hizo un picado hacia abajo. O sea, se fue en vez de irse a la derecha, a la izquierda, intentar ir para arriba, que el cero lo habría cazado y lo habría liquidado, él se tiró hacia abajo, ¿vale? Entonces hay reportes de cuando llegó a la base de ese día que él vomitó. O sea, seguramente en varios picados que hizo varios picados como este fue el primero, seguramente el tipo vomitó, porque las fuerzas G eran fuertes. O sea, imagínate un avión pesado, como este pesado americano, que no era un cero, los ceros eran básicamente, eran poder de fuego en una alita de papel, para que nos entendamos, eran súper ligeros. No, este era pesado. Entonces, cuando el tipo hizo un picado hacia abajo, que te lo aseguro yo, eso, créeme, Dios le dijo, tira hacia abajo. Él no sabe ni cómo él tiró para abajo, ¿vale? Cuando tiró para abajo, ¿qué descubrió? Que el cero no le podía seguir. ¿Por qué? Porque un aparato mucho más pesado agarró fuerza con un motor potente, poco maniobrable pero potente, que la velocidad que agarró fue mucho mayor. Y entonces el cero sencillamente se quedó arriba y este parece que no le siguió, ¿de acuerdo? Los japoneses sabían las deficiencias que tenía su aparato. O sea, los propios japoneses saben que en picado hacia abajo el cero no aguantaba. O sea, tan ligero, con unas fuerzas G tan rápidas, se doblaban las alas. O sea, el aparato dejaba de funcionar. Entonces, seguramente el primero no le siguió, ¿de acuerdo? Pero dice, ¿qué pasa? Que no está siguiendo. Cuando llegó abajo, se ve que a muy pocos metros del tal, él giró y se puso tal y vio que no le seguía el cero y estaban por ahí arriba. ¿Qué hizo el tipo?
Porque ¿sabes qué pasa cuando tú no eres cristiano? Tú te acojonas. Tú no llegas a... Dice, te falta el valor, te deprimes, te faltan las fuerzas, ¿de acuerdo? Pero el Señor dice en su palabra que yo aquí que doy nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Y también dice, yo no os doy espíritu de cobardía, ¿vale? Sino de dominio propio. El tipo dice, a esto pasa algo aquí. Vuelvo a la batalla. Agarró y escaló hacia arriba. Escaló hacia arriba y ¿qué hizo? Se subió en el campo de batalla a través de los ceros y subió por encima de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, desde arriba hacia abajo les pegó y les atacó, ¿vale? Y seguramente a lo mejor la batalla fue larga, o sea, no le puedo describir la batalla exacta porque... Pero seguramente el tipo subió, intentó darle, cuando y a lo mejor no le daba. Bueno, pues claro, no les daba, pero él seguía para abajo, no se ponía en línea en la batalla, otra vez para abajo. Entonces, cuando un cero lo seguía, ¿sabes lo que pasaba? Se deformaba, se hacía percha o no maniobraba. Entonces, ¿qué hacía el tipo? Y lo liquidaba al cero. Esto lo hizo con 3 ceros. Y seguramente lo intentó hacer con alguno más. No sé. La batalla duró días. Y esta táctica después fue reportada y fue utilizada por todos, por toda la Marina americana. ¿De acuerdo? Este tipo acabó siendo almirante. ¿De acuerdo? Y no hay reportes, no se sabe si era bautista, era adventista, no se sabe si era católico. Pero digo una cosa. Ese modo de actuar no es de adventista, no es de católico, no es de evangélico, es de cristiano. De una persona que el Espíritu Santo le habla, le muestra y se mueve conforme a él. Porque esa estrategia es totalmente fuera de los libros. Y tú dirás, no, pero el tipo este fue cobarde y tiró hacia abajo. ¿Cobarde? ¿De qué cobarde? Un tipo que tira hacia abajo por cobarde no vuelve a subir para arriba. ¿Vale? Tiró hacia abajo por dirección de Dios y volvió hacia arriba porque tenía un espíritu de valentía de parte de Dios. El espíritu de valentía que Dios te da. Ese sí, ese que tú dices que no existe, que eso es para los tontos. Pues mira, aquí tienes un tipo que pudo salvar tranquilamente al país entero con una estrategia contra un avión que no había estrategia. Era imposible abatirlo con la tecnología americana y con la que hicieron ellos, muy arriesgado. Hicieron un aparato muy veloz, pero que no tenía maniobrabilidad. Bueno, Dios les bendiga y que sepan que Dios los ama. Y si ustedes se acercan a Él de corazón y hablan con Él y dicen, Señor, aquí estoy. Y soy así, así soy, pero no quiero ser así, quiero agradarte. Él va a cambiar y va a hacer un piloto como el señor John Smith, Jimmy, que vas a saber vivir en esta vida y afrontarla con poder. Y el día que te mueras te vas a ir al cielo. Si no, vas a ser un boludo más que se va al infierno diciendo, yo no existe porque le monta la ciencia. ¿De acuerdo? Dios lo bendiga y un privilegio.